La arquitectura es mi vida. En mi casa tenía una habitación y una mesa enorme donde había construido una ciudad. A mí no me gusta decir que somos los más viejos, pero de alguna manera me siento sumamente orgulloso de eso, ¿no? Nosotros en la escuelita hicimos una tarea muy importante que fue empezar a estudiar la arquitectura argentina como no se había estudiado antes. Yo estaba con Vladimir y con el racionalismo. Si tuviera que elegir en qué ciudad quiero vivir, sin duda que te diría que en Buenos Aires. Lo interesante de estas entrevistas es que vos nunca pensás, o sea, nunca se me ocurrió pensar qué es la arquitectura. Nací en Buenos Aires, pasé mi infancia en el suburbio norte, en Martínez y en Boulogne y en San Isidro en general. Y una familia de clase media sencilla, la educación de un niño estudioso, de colegio público y de una experiencia muy particular que fue que pasé mi secundario en el Liceo Militar. O sea que soy el resultado de una formación rígida, que es la del ejército. Pero la sobrellevé bien. Digamos, es decir, del liceo saqué lo mejor, lo pasé bien en el liceo. Y lo mejor es el cariño por el estudio. Y también la decisión de entrar a la universidad a vivir en un medio que iba a ser maravilloso. Y efectivamente, cuando uno entra a la universidad, descubre que la universidad es un hecho increíble y que es fantástica, y la Facultad de Arquitectura en particular siempre ha sido una fiesta dentro de la universidad. Hacia tercer año, cuando decís, no, yo militar no voy a hacer, punto, y decís, voy a estudiar arquitectura, que no sabes muy bien qué es la arquitectura, pero lo que te diría que en el mundo de un niño de suburbio que viajaba a la ciudad en el tren del Mitre y llegaba a Retiro y veía el Cabanac, yo creo que uno pensaba que eso era maravilloso. Ver el Cabanac y la Galería Pacífico, que era lo que uno veía cuando era chiquitito, y que te traían vestiditos de punta en blancos, eso es como la imagen de que la arquitectura es algo bello. Yo estuve en la Universidad Reformista y hasta mitad de la carrera, y después terminé en la universidad ya intervenida por Onganía. La Universidad Reformista era una fiesta. Era realmente fantástica. La vida era una cosa increíble. La facultad estaba en el centro. La facultad después se mudó al lado de la Facultad de Derecho, en los pabellones donde después estuvo el parque de diversiones. La vida era algo maravillosa. Y el tiempo que no estabas en la facultad, estabas en el Ditela viendo La Vanguardia. Y además era una facultad donde todo el mundo se divertía muchísimo, se trabajaba mucho, era muy entretenido. Vivíamos en el Ditela o en los cines de la calle Corrientes, en los cineclubs. O sea que era... Y veíamos todas las exposiciones que se hacían en Buenos Aires. La verdad que la vida era fantástica. Inclusive todos esos profesores que eran tan interesantes, que se van en el año 66, la universidad queda con muy pocos profesores, queda casi vacía. Pero el clima no cambia. El clima universitario sigue siendo un clima universitario interesante, más allá de las restricciones políticas, que tampoco fueron muy evidentes en esos años. El cambio político se da mucho más adelante. Yo nunca he hecho nada sin Rolando Sciere, Rolly,
que es mi socio desde segundo año de la facultad. O sea que yo soy el que habla en general, pero todo lo que hemos hecho lo hemos hecho juntos. Nosotros nos conocimos en la facultad, caímos en un lugar ahí y nos hicimos amigos. A mí me gustaba cómo él trabajaba, yo también, y cursamos toda la carrera juntos. Y después, cuando nos recibimos, dijimos, bueno, ahora hay que ponerse a hacer un estudio. Entonces, el tema de cómo hacer un estudio era un tema muy difícil. Ninguno tenía una estructura para armar un estudio muy fácil. Trabajamos un año en la oficina de arquitectura del Nuevo Banco Italiano, que dirigía Jorge Valera, que era una oficina muy buena, donde aprendimos un montón de cosas. Y después nos pusimos a hacer concursos. En realidad nos pusimos a hacer concursos y éramos los niños, éramos los juniors de Antonini Schönzenborain. Trabajábamos en los concursos como locos. Ahí aprendíamos la lógica de la arquitectura y en cierto momento, bueno, nos pusimos a trabajar solo y a tratar de sobrevivir en la vida, que siempre es un tema que exige un aprendizaje largo a todas las generaciones y en todos los oficios. Lo que hay que entender de lo que va a suceder después en los años 70 es que lo primero que hay que asumir es que los años 60 son maravillosos en todo el mundo, ¿no? Los años 60 son los años de la democratización, ¿no? Es lo mismo en la Unión Soviética, en el bloque socialista, en Estados Unidos, en América Latina, que es el lugar donde se abre un enorme campo de posibilidades. El 71 hay un día donde una cátedra pone un tema, lo cuelga, escribe en el pizarrón lo que se pretende de los alumnos y los alumnos se declaran en huelga. Los alumnos se declaran en huelga diciendo que la facultad no puede ser tan mala. Las cátedras, ya los titulares no venían, estaban prácticamente manejadas administrativamente, esto era un desastre total, y los alumnos se declaran en huelga y la huelga es absoluta y se va extendiendo. La huelga dura 1 año y medio, o sea que dura medio 71 y todo el 72. Para que te des una idea de la magnitud del conflicto que había. El conflicto se va extendiendo y llega a todas las cátedras. Llega a la cátedra donde nosotros éramos ayudantes. Entonces, cuando llega a las cátedras donde nosotros éramos ayudantes, los jóvenes ayudantes, algunos, había otros que no, decimos que los alumnos tienen razón, que esto es una vergüenza y que eso no se puede enseñar así. Entonces las cátedras nos echan. Entonces, cuando las cátedras nos echan, nosotros nos vamos a trabajar con los alumnos. Y nos ponemos a adherir a los alumnos. Pero claro, los alumnos tenían en claro qué es lo que no querían. Pero nadie sabía qué hacer. ¿Cómo se puede aprender arquitectura en una situación de esta magnitud y de este conflicto? En el 73 gana Cámpora, hay gobierno popular y el gobierno popular arma, bueno, hay que conducir la facultad. Y a nosotros nos toca empezar a conducir la facultad. Y ahí armamos una cosa que se llamaba la Federación de Cátedras, que la Federación, que era un grupo de cátedras, que todos esos grupos federados y agrupados con un programa común. Y al año siguiente va y se crea el TANAPO, que es el Taller Nacional y Popular. El Taller Nacional y Popular ya tenía una novedad, que es que incorporaba a los maestros de la arquitectura que estaban afuera de la facultad. O sea que ahí llega Solsona, Lopatín, un montón de gente que vuelve, Ervin, Baudisone, ¿no? Todos esos grupos que estaban afuera de la facultad vuelven y entonces se arma el Taller Nacional y Popular, que, como decían los chicos de la JUP en esos años, era polvo de estrellas. Para la universidad, el programa del 73 es primero Tayana, ministro de Educación, Tayana padre, después Espuigros, rector de la Universidad de Buenos Aires, que era realmente un
un prócer muy importante, y Alfredo Ibarlucía, que va a ser el decano de la facultad. Y Alfredo, primero, era un tipo fantástico, digamos. Él era una persona fantástica y él conducía a un grupo de tipos que tenían 25 años menos que él, 30 años menos que él. El número 2 de Alfredo Ibarlucía era Norberto Chávez. Norberto Chávez es la inteligencia más importante que yo he conocido en mi vida. Es un tipo que tiene un coeficiente intelectual tan alto que es muy difícil, que no puede leer casi, porque lee un párrafo y ya sabe de lo que se trata. Entonces, y Norberto era el secretario académico, y Norberto era alumno. Y era alumno porque nunca había aceptado dar tecnología, que le parecía una materia absurda, que era una materia absurda, pero nunca quiso dar una materia absurda, ¿entendés? Era un mundo de principios de otra manera, porque todos aceptamos dar materias absurdas y manejar esto y qué sé yo. Y el Vasco era un tipo que en realidad él se sacrificó por todos nosotros, y además fue la primera víctima, porque ni bien dejó el decanato, fue amenazado, se tuvo que ir a Perú, no pudo volver. Hasta la casa que él tenía un centro de estudios que era en la calle Chile, que era la sede de la JP, se lo volaron. Entonces, digamos, la verdad es que se complicó la vida con esos chicos que éramos nosotros, ¿no? O sea que es realmente un personaje entrañable y que todo reconocimiento siempre es justo. ¿Qué es lo mejor que se ha producido en estos años? El mejor libro que explica lo que pasó en Argentina en estos años es el libro que se llama PH Urbano, ese gordo, que está editado, creo que por los cordobeses, creo que por una editorial de Córdoba. Libro magnífico, donde hay, supongamos, hay 50 obras o 30 obras, nosotros tenemos una ahí, que es todo propiedad horizontal, hecha en estos años. Creo que nosotros somos los más viejos que estamos ahí, todos los demás son chicos jóvenes. Entonces, cuando vos me decís, ¿qué pasó con la propiedad horizontal? Bueno, la propiedad horizontal fue un hecho maravilloso, porque al contrario de la crítica típica de los años 70 sobre la propiedad horizontal, no se expandió la planta urbana. Lo bueno que está ahí no son casas en el country, son casas que están en el tejido, como vos enseñás en San Martín. Es decir, son piezas puestas en el tejido. Se usó lotes existentes con casas obsoletas y con construcciones obsoletas, se metió en el tejido. Eso permitió que los chicos fueran a colegios que ya existían, se puso gente joven en los barrios. La obra, como era plata en negra, porque todo eso está financiado con el Colchon Bank, digamos, se legalizó la plata negra vía un fenómeno favorable, que es el tema de que se invirtió en construcción ese dinero, se dio trabajo, se generó cosas, viven familias. ¿Quiénes hicieron las obras? Jóvenes arquitectos que pudieron hacer sus primeras obras y que las hicieron muy bien, con la plata de la mamá, de la tía, de la abuela y de quien sea, armando grupitos y todas estas cosas. Hicieron una arquitectura magnífica y no pretenciosa, porque además había que pagarla. Digamos, los manijones de las puertas de entrada son manijones de puerta de entrada, no son manijones de un banco, digamos, y está bien. Y entonces eso se produjo en estos años, lo produjo la joven generación, que son los tipos que hoy todavía no son profesores titulares en la universidad, que tendrían que llegar a ser en los próximos años profesores titulares de la universidad, y ahí tendrías una renovación completa de la arquitectura. ¿Y qué es lo que salió mal? Bueno, la vivienda social sale mal. También tenemos que asumir que los arquitectos en Argentina dejaron de hacer vivienda social durante muchos años y no les sale bien. Y las escuelas algunas salieron bien, otras salieron más o menos mal, pero la renovación está. Tenés una cantidad de tipos que han hecho estas cosas. Entonces, las ciudades están bien, la arquitectura puede ser. Lo que ha salido mal siempre es lo de siempre. Lo que intentó ser más pretencioso fue más tonto.
La gente cree que el proyecto de Puerto Madero puede ser considerado, por ejemplo, como una pieza urbana mejor o peor resuelta, con mejor o peor calidad. Y sobre eso ha habido larguísimos debates, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, una señora de clase alta se quejaba cuando arrancó el proyecto en la revista La Nación diciendo que eso no era un barrio, era un comedero, aduciendo que en realidad la clase alta estaba en Barrio Norte y no en Puerto Madero. La señora expresaba algo que era bastante cierto, porque era muy aguda, pero iba hacia un punto que es el que interesa. Las mejores ciudades son las que el centro no se mueve de lugar. Esto quiere decir que la ciudad buena es la que el centro de la ciudad, entendiendo que el centro es el lugar maravilloso, ¿no? El lugar de lo real maravilloso, diría un poeta mexicano, digamos, es el lugar donde fue fundada. Cuando yo tomo una ciudad europea clásica, París sigue estando en Notre Dame, está en los alrededores de la misma cosa. Pero cuando yo tomo una ciudad latinoamericana, el centro no está donde fue fundada. Esto es una tragedia y es la verdadera tragedia que tienen las ciudades. Es decir, el centro se va yendo y se va hacia el lugar donde están los ricos. Y el centro queda vacío y para los pobres. Esto es política. O sea, los pobres han perdido la ciudad, han recibido un cascarón vacío. Los ricos se han llevado la plusvalía y las funciones de la ciudad. Buenos Aires es muy buena porque el centro sigue estando vigente. El centro de la ciudad, Buenos Aires sigue siendo el centro de todo. Toda la hotelería y todas las cosas están en el centro y esto mantiene vivo el centro. El hecho de que el centro esté perfecto es lo que significa que un tipo esta noche agarra, sale de un barrio, viene al centro y vive la vida del centro. Y está todo bien. En el año 89, el centro se había empezado a mover hacia la Recoleta. Es bueno entender que el Centro Cultural de la Recoleta fue una tragedia, en realidad. Pero si hablamos solamente en términos de arquitectura, qué buena obra de arquitectura hizo Clorindo. Pero fue una intención de la dictadura de apropiarse del eje cultural de la ciudad que estaba sobre Corrientes y llevarlo a un lugar donde lo podía controlar. En Corrientes yo no puedo controlar la política de lo que va a suceder. Me lo llevo a la Recoleta y en la Recoleta es mío. Digamos, y punto. Ni siquiera hay subte todavía en la Recoleta, con lo cual puedo hasta garantizar que los que no quieran llegar, no quiero que lleguen, no lleguen. Por lo tanto, lo que es Puerto Madero es un intento de agarrar esta ciudad que se iba para allá y traerla y ponerla acá de nuevo. Eso es Puerto Madero. Cuando yo camino por Puerto Madero un fin de semana y veo que un taxista, que seguramente salió de un barrio de Buenos Aires, llegó, puso el taxi, sacó los asientos, los puso en el parque y está jugando al fútbol en el Micaela Bastidas, que yo digo, esto es el éxito de Puerto Madero. Este es el éxito de Puerto Madero porque quiere decir que el centro de la ciudad sigue estando perfecto. Entonces, el éxito de Puerto Madero fue el de mantener el centro. Para mantener el centro era obvio que había que hacer una arquitectura de mucho valor y que había que tratar de que las clases altas vivieran ahí y todo lo demás, pero todo lo demás es por añadidura. Si las torres son lindas, si son feas, si las peatonales son buenas o todo lo demás, es lo que no importa. Lo importante es que Buenos Aires durante 25 años, que es lo que dura la acción de una generación, mantuvo el centro en ese lugar. Y después habrá que pensar otra cosa para que siga siendo. El Kirchner, por ejemplo, es un buen dato. Los arquitectos recibimos el conocimiento de dos maneras. Uno por desarrollo cerebral, digamos, a partir de las lecturas. Y otros por la sensibilidad. Hay tipos que son maravillosos arquitectos, excepcionales arquitectos, y que no han leído nunca una línea, digamos, y que leía, qué sé yo, Eduardo Semborain, que fue uno de mis maestros, leía revistas de golf. Era socio del Jockey Club y leía revistas de golf y
y era un arquitecto excepcional. Entonces, ¿de dónde? ¿Qué tenía? Tenía evidentemente una piel que actuaba y que la piel le permitía absorber toda la arquitectura. Él no necesitaba leer nada de eso. Hay tipos que son así y son maravillosos. Yo soy un lector fuerte. Ahora, soy de lecturas muy ordenadas. Yo leo teología primero. No soy un señor que sigue pensando en los términos de Teilhard de Chardin. Leo teología, leo crítica de arte, leo política y leo arquitectura. Son las cuatro. Y leo poesía, Baudelaire o Pessoa en particular. Punto. Y también literatura, pero las cosas gordas son leer teología, leer al francés, a Bourriot, y leer a Danto, leer a todos los críticos de arte, leer y estudiar política, leer teoría y arquitectura, y por supuesto leer la poesía. Sin poesía es difícil producir arquitectura, ¿no? Sin poesía no va, ¿no? Y este es un punto que también que la enseñanza académica no te la puede dar. Vos lo tenés que buscar en algún lado. Vos tenés que, si vos te pones a leer a Pessoa, podés entender que cómo de sofisticada puede ser una sociedad que produce a alguien como Álvaro Siza. Entonces ahí se entiende todo, ¿no?